espectáculo, ¿verdad? Apenas como para cerrar los ojos y dejarnos llevar. Pero algo que nos tiene que hacer aterrizar es esta premisa, esta pregunta que yo les voy a hacer. ¿Cuánto regalan ustedes de su esfuerzo, de su trabajo, de su dinero? ¿Verdad que de repente ustedes gastan y ni cuenta se dan y llega el momento en que hay que pagarlos, todo lo que hay que pagar en quincena, a fin de mes, no le alcanza y uno dice, ¿qué hice con la plata? Bueno, vamos a examinar qué hacemos con el dinero y cómo verdaderamente, realmente hacerlo bien. Hoy está con nosotros don Freddy Hernández, él es asesor financiero y nos va a ayudar en esta tarea. Don Freddy, muy buenos días. Buenísimos días, encantado de estar aquí con ustedes y hablando de un tema que pues creo que es muy relevante para toda la situación que estamos viviendo, ¿verdad? En este momento. Vea, hay gente que trabaja 24/7, ¿verdad? Que en el trabajo, que en el extra, que en el otro, y a la hora de la hora dice, pero de ahí, ¿y la plata? No me cansa. ¿Qué pasó? Total, y eso es algo que le pasa a todo mundo, aun cuando estén ordenados, porque a veces uno piensa que solo sucede cuando estoy desordenado. Exacto. Y es un tema que va relacionado al modo de vida, de consumismo al que estamos acostumbrados como sociedad. Entonces, estamos en un punto en donde estamos bombardeados por tanta influencia de información que nos dice compre, 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 compre. Y cuando nos damos cuenta, hay un montón de gastos pequeños que nos llevan a ese consumo desmedido. Y de un pronto a otro, usted vuelve a ver la tarjeta de crédito, vuelve a ver la cuenta y dice, o la tarjeta se voló, o la cuenta se vació, y usted dice, ¿qué pasó? Y es uno mismo el que es el encargado de esas decisiones, ¿verdad? Ahora hay gente que literalmente no solo dice, que evidentemente es, así como le llaman popularmente, mano suelta, ¿verdad? No solamente que no puede decir que no, a que si le pide el chiquito, a que si le pide la esposa o el esposo, compra, o alguien le pide dinero porque está en una situación difícil, igual le da y en buena hora, pero mano suelta, porque a veces no lo tenemos, pero lo damos. ¿Cómo? O sea, este tipo de acciones, ¿cómo deberíamos o cómo podríamos limitarlas? Total, yo creo que hay un elemento importantísimo bueno, depende del núcleo familiar en el que te encontres, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de familias, pero creo que es un trabajo en equipo primero y también es un elemento de conocer cuáles son nuestros pensamientos hacia con el dinero. Yo creo que nace mucho en la esencia de cómo nosotros interactuamos con la gente del entorno y con el dinero, ¿verdad? O sea, a veces sentimos que es nuestra responsabilidad decirle a los demás, sí, tome, yo le voy a ayudar, sí, tome, aquí está la plata. Así a los hijos, bueno, no, yo le voy a comprar todo porque yo no lo tuve. Entonces, eso termina siendo un elemento que afecta la economía familiar. Entonces, creo que uno de los elementos para empezar a tratar de cambiarlo, porque no es, ¿verdad? Tiene que ser paulatino, es trabajar como equipo, ¿verdad? Es como entender como equipo, ¿verdad? Que la familia entienda que esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer porque tenemos un objetivo. Y ese objetivo es, queremos viajar, pero viajar porque realmente ahorramos ese monto y no porque nos endeudamos para hacerlo o porque queremos remodelar la casa o porque queremos cumplir un montón de sueños como familias o como personas que nos llevan ahí. Y entonces eso empieza también a generar que frenemos un poco esa desmedida, ¿verdad? Acción que tenemos todos los días de comprar y comprar y comprar, ¿verdad? Entonces creo que por ahí podemos empezar a tomar acciones, pequeños pasos que nos lleven a esa meta. Un resultado diferente. Ahora, ¿qué pasa en estos hogares, verdad? O en estos lugares donde las responsabilidades recaen en una persona en la gran mayoría. Y ojo, esto no quiere decir que los otros no estén devengando o trabajando y teniendo un salario, sino que realmente la responsabilidad, hagamos un ejemplo, en la casa, digamos, es toda mía. Y mis hijos ya son grandes y tienen un salario o no sé si vivo sola o tengo esposo o lo que fuera. Pero ellos dan o apoquinan lo mínimo y lo que dan es como un regalo, digamos, sí, para uno. Y a mí no me alcanza. Sí. Y además estoy estresada a diario. Total. Eso tiene varios impactos y creo que uno de los elementos principales es definir un presupuesto familiar, ¿verdad? Y decir, ok, la proporción del aporte de todos para un bien común, que es nuestro bien común de nuestro núcleo, debería ser equitativo. Creo que uno de los principales pasos para que esto suceda es entender que primero que nada, pues el esfuerzo, ¿verdad? Como bien decíamos al inicio, el esfuerzo de lo que genera el generar el dinero es un esfuerzo que ya no recae solo en una persona. Eso se llama codependencia financiera. De hecho, tiene una nomenclatura determinada en donde la codependencia financiera se empieza a construir con el paso del tiempo sin darnos cuenta. O sea, empezamos a caer en esa recarga de funciones, digamos, económicas, y cuando empieza a pasar el tiempo ya nos acostumbramos a que eso fuese así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque la pregunta de la gente podría ser en casa, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Nosotros en Salud Financiera siempre le decimos a la gente, bueno, primero es, abra la comunicación y quite el tabú del dinero. Sí. Porque hay un tabú alrededor del dinero, hablamos más fácil de sexo que de dinero.
y los dos son igual de normales. O sea, el dinero es algo que tenemos que aprender a convivir con él, porque muchas generaciones crecimos en la dinámica de pensar de, uy, no, ¿cómo la gente va a pensar que yo no tengo plata? O ¿cómo voy a hablar con mis hijos de que no tengo plata? Pero más bien es, no, todos pasamos por situaciones. Todos pasamos por situaciones, altos y bajos. Si estás arriba, tener presente que en algún momento puedes caer. Y si estás abajo, lo que te diría vos que nos ves es, vas a salir adelante. Yo te lo garantizo porque he visto muchas situaciones de esas. Entonces creo que eso es importantísimo en esa codependencia financiera. Una realidad, bueno, y sobre todo en las familias donde hay hijos, donde hay adolescentes, ¿verdad? Y de repente están las plataformas de música, las plataformas de películas, de videos, la suscripción a la revista tal, al periódico tal, o el plan de beneficios tal. Y uno dice, es momento de revisar todo esto que antes era, entraba así, ¿verdad? De baja, ni siquiera lo percibíamos. Total, yo creo que hay un elemento importante en esto y es tomarle el respeto a los colones, porque lo que pasa es que empezamos a pensar que, no, es que 2.000, es que 3.000, es que 5.000, y cuando te das cuenta empezás a sumar, y tenés un monto que es representativo. Entonces, yo creería que es un elemento que hay que hacerlo consistente y sistemático. O sea, no es solo cuando estoy mal, sino es revisémoslo todo, porque adicional a eso están las tarjetas de crédito, que a veces tenés 3 tarjetas de crédito y en las 3 tenés seguros. Por ejemplo, de seguros de, qué sé yo, de asistencias para el hogar. Y tener los 3, con una se te sirve. Y es una recurrencia que no tiene sentido y es plata que está saliendo. Y cuando a lo mejor estábamos un poquito más holgados, pues uno no lo sentía tanto, pero hoy habría que revisar si algunos incluso ni se usan. Yo no sé, que, bueno, no voy a decir marcas, pero la música, la cosa de música o la cosa del video no lo estamos viendo tanto. ¿Vale la pena? Mejor establezco una dinámica diferente. Total. Yo creería que lo que hay que hacer es hacer una lista, primero, de los dispositivos que pueden tener vinculado una suscripción. Exacto. Entonces saco toda la lista de mis tarjetas, hago un Excelito fácil o una hoja, en una columna pongo todos los dispositivos y en otro cuánto me cuesta. Cuando usted hace esa tarea, por más sencilla que parezca, se va a empezar a dar cuenta que tiene duplicados los elementos. Y usted dice, ¿qué estoy haciendo? Porque, por ejemplo, la gente dice, es que son 2.000 colones. Bueno, pero por 2.000 colones no llegas a tu trabajo, porque mentira que el autobús o la gasolina o ¿verdad? el medio de transporte por 2.000 colones te dicen, no, tranquila, son 2.000. Eso no sucede. Entonces, creo que hay que empezar por tomarle el respeto al dinero y el esfuerzo que conlleva ganarse ese dinero, porque la gente se le olvida que esos 2.000 colones hay que levantarse para ir a trabajar o trabajar desde la casa, no pasa nada, pero conlleva un esfuerzo. Y si nosotros no valoramos el dinero, no estamos valorando nuestro esfuerzo y nuestra intencionalidad hacia lo que queremos. Entonces, ¿cómo hacemos para que las cosas sucedan? Nuestra tranquilidad. Y después nos estamos quejando y nosotros somos los responsables. Pues sí. Ahora, una realidad es que hay deudas, ¿verdad? La mayoría tenemos deudas diferentes y en esta época ha sido complicado. Entonces, ¿qué pasa? No puedo pagar una deuda y lo que hago entonces es pedir otro préstamo para tapar esta deuda, que este préstamo quizá tiene más intereses. Lo mismo pasa con las tarjetas. No puedo pagar la tarjeta y yo creo que entonces uno financia y una cosa que se llama el revolutivo. Sí. Y entonces, pero uno, yo no sé si es por ignorancia o por desesperación, que está regalando el dinero en intereses y uno ni siquiera lo tiene contemplado, Freddy. Totalmente de acuerdo. Y qué dicha que lo mencionas porque hay un elemento que en Latinoamérica se conoce como el cliente cuota. Los latinoamericanos tendemos a ser clientes cuota. ¿Qué quiere decir esto? Que si la cuota yo la puedo cubrir, vamos adelante, aunque el interés sea una cosa barbaridad. Absurda. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con esto? Te empiezas a llenar de cuotas hasta el punto en que tú dices, uy, ya no tengo plata para vivir porque estoy lleno de cuotas. Viene la maravillosa idea de voy a ir a refinanciarme. Entonces me voy a ir a refinanciar. Y me refinancio y entonces otra vez adquiero liquidez y vuelvo a gastar. Eso más o menos, nosotros tenemos un servicio que se llama doctor financiero y lo vemos mucho en la gente. O sea, atendemos a las personas personalmente, y entonces, ¿qué es lo que pasa naturalmente? En más o menos año y medio, 2 años, esto es un dato, digamos, que nosotros tenemos calculado, la gente vuelve al mismo punto, pero con más deuda. Híjole. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empiezas a perder la calidad de vida, claro. Empiezan a aparecer las enfermedades, empieza el estrés a premiar en tu cuerpo y en tu dinámica familiar. Empieza a suceder, que lastimosamente sucede y es una de las principales causas de suicidio por las deudas. Empiezan a haber divorcios. Entonces, la gente no se percata de que el disfrutar tantas cosas hoy porque vivo financiado, porque quiero dar una apariencia de la presión social que estoy viviendo, me está llevando a algo que me puede generar un declive muchísimo mayor. Entonces, hay que cuidar también ese tema, y yo siempre lo digo, nosotros lo decimos en los talleres que damos, es el ego
es un enemigo silencioso. El ego es el que te dice, yo ocupo tener este carro, Ay, sí. yo ocupo tener esta casa, yo ocupo tener esta ropa, yo ocupo aparentar esto, Y dura sin que nos demos 5 cuenta. minutos, sí, Total, no y pasa dura 5 nada. minutos y después Nada. pasas un montón de tiempo pagándolo. Entonces, y es algo que nos pasa a todos, yo quiero dejar eso muy claro, porque a veces uno dice, no, es que eso le pasa a cierta gente, no, nos pasa a todos. Y a veces en volúmenes más grandes, como conforme vas creciendo. Freddy, usted utilizó en alguno de sus textos endeudarse, que realmente estamos o nos endeudamos hasta las orejas, literalmente, Sí. ¿verdad? Y aunque suene tremendo, pero es una realidad, y los que se identifiquen con esta, ¿verdad? Con este término, quizá recomendarles por dónde empezar, porque uno se ahoga y uno se desespera, y usted ya dijo consecuencias tan nefastas hasta un suicidio. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para ordenarnos? Yo creería que el primer paso para todas esas personas que tengan muchas deudas o pocas deudas es tenga claro el mapa de las deudas. O sea, y con esto, por ejemplo, los invito a nuestra página www.saludfinancieracr.com. Hay una parte que dice academia, ahí tenemos plantillas para todos ustedes que les pueden servir. Es primero entender cuál es la deuda, en qué banco la tengo, cuánto es el monto inicial, cuánto es el saldo, cuánto es la tasa de interés, cuánto es la cuota, y teniendo eso, usted va a tener una claridad visual primero de qué debe y cómo lo debe. Lo primero que le va a pasar es que se va a asustar, estoy seguro, porque normalmente la gente lo tiene en la cabeza. Yo sé que tengo que pagar de crédito tal fecha, tanto monto. Pero cuando lo ven ahí, primero se asustan y después dicen, claro, aquí está, yo tengo que empezar a atacar este y este. Depende de la situación, lo más idóneo es atacar las de mayor tasa y la de menor saldo. ¿Por qué? Porque atacás las que más rápido vas a salir y la que más tasa de interés, o sea, el más costo financiero tiene. Ajá. Hay gente que lo que quiere hacer es, yo quiero abonarle a la casa lo más rápido posible porque es la deuda más grande. Sí. Pero la casa, como es una deuda más grande, tiene una tasa de interés menor, número uno. Y número dos, todos los abonos que le vas a hacer van a repercutir en el final del plazo. Entonces, a nivel de liquidez de corto plazo, o sea, para que me quede más plata, para ponerlo tener, más para fácil, vivir cada mes. lo idóneo es agarre las deudas que tienen el ya, o sea, que las que tienen más tasa alta, la que tiene menor monto, y empieza a comérselas, por decirlo de alguna forma, de lo más chiquitito a lo más grande. Ahora, algo importante es no se refinancie por refinanciarse, entienda qué es lo que va a hacer. Y para ello, un presupuesto es indispensable. Si usted no tiene un presupuesto, no va a tener la claridad numérica de cuáles son los pasos. Entonces, si ya está en ese problema por tomar las decisiones a la ligera y no hace un presupuesto, no ordena sus deudas, no tiene visualización de lo que está haciendo, le va a volver a pasar. O sea, y para ligar esta recomendación que usted nos está dando, Freddy, quizá, ¿cómo este mensaje, para que quede este mensaje en todos los que están viéndonos el día de hoy, cómo arrancar este 2021 de manera más ordenada? Hemos tenido un año difícil, pero queremos empezarla con todas las de la ley, ¿verdad? Por lo menos ante el cuadro o el panorama complicado, estar un poco más tranquilos. Claro. Yo creo que una de las primeras cosas que yo le diría a la gente es, sí se puede. O sea, yo quiero que usted que nos ve en la casa sepa que cualquiera que sea su realidad, usted puede salir adelante porque es algo que realmente es nada más de consistencia. Tiene que tener presente que en el punto en el que esté, el que se metió ahí fue usted. Por la forma que sea, las decisiones que haya tomado, es usted, él o la responsable de estar en su situación. Nadie más se lo va a quitar. Entonces, tomando eso en cuenta, empieza a enfrentar su realidad y empieza a ordenar y decir, ok, los pasos que son estos. Yo sé que puede haber gente que diga, así que fácil suena decirlo. Yo sé que no es fácil, pero los pasos son sistemáticos y tener presente que es un tema que toma tiempo para salir adelante, porque alguien que esté sobreendeudado no va a salir de la noche a la mañana. ¿Me explico? Entonces, yo lo que les diría es, empiece el año con su presupuesto, desde ya. Sepa que viene enero, porque enero tiene 2000 y resto de años de existir y todo el mundo dice, ay, la cuesta enero. ¿Por qué cuesta enero si sabemos que existe enero? Sí. Porque podemos presupuestarlo, podemos preverlo. Es que diciembre no se va con todo, esa es la pura realidad. Exactamente. Entonces, algo que te puede llevar a eso es, en este momento, que tengas la mesura de cómo accionas tus gastos, de frenar ese consumismo, de planificar tu año y que las decisiones y las acciones que tomes sean consecuentes con ese objetivo. Claro. Entonces, si pones un objetivo principal, que sea salir de deudas, vivir mejor, viajar, etcétera, 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 aférrese a ese objetivo, entienda cuál es su realidad, por qué usted está donde está y empiece a hacer los pasos, pasitos de bebé, pero que sean consistentes. Cuando te das cuenta, volvés a ver para atrás y ya has recorrido un gran camino que te va a permitir que en el 2022 digas,
ya estoy en otra Qué situación. bendición. Exactamente. Qué bendición. Exactamente. Y siempre se puede. Eso es lo que me encanta porque ustedes trabajan en esto diariamente y ven los casos. Tal cual. Y se puede salir adelante. Consistencia, decisión importantísimo. Total. Vamos por ese 2021 más ordenados todo. y un poquito más holgados a pesar de las restricciones. Freddy, muchísimas gracias. Encantado, encantado. Un placer conversar con Gracias a usted ustedes. esta mañana. Que pase un feliz día. Igual, feliz fin de y feliz semana. año para todos, que tengan un feliz fin de año increíble. Gracias. Ítalo.